Hoy es miércoles 8 de julio del año 2020 y estamos desde la ciudad de Guatemala presentando nuestro estudio bíblico acostumbrado para los días miércoles, con el ruego al Señor que nos brinde su gracia y su sabiduría para poder exponer esta porción, pero también con el ruego para que todos los que nos escucharán y verán este estudio por nuestros canales de Facebook y de YouTube también reciban esa misma sabiduría y gracia. Con un saludo cordial para todos ustedes desde esta ciudad, iniciaremos este estudio. Mencionando que hay personas que son muy fieles, muy asiduos en escuchar los estudios de miércoles, así como los sermones de los domingos. Hasta California, en la ciudad de San Francisco, a varios hermanos y hermanas que ahí nos sintonizan. Un saludo cariñoso a Teresita Urrutia, a la hermana Alfaro de Rodríguez, a Leti Sánchez en San Diego, a la familia Vargas Vázquez en Arizona. Nuestras oraciones y ruegos por ustedes, que Dios los bendiga, los guarde, pero también que Dios bendiga a todos los que nos miran en el Perú, en la ciudad de Guatemala, en Centroamérica y en cualquier parte del mundo. Sea la voluntad del Señor mm, sanarnos, prosperarnos y bendecirnos. El tema de hoy es nacer de arriba. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1, comienza diciendo: había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Nicodemo en hebreo se dice Nakdimón, y este nombre es mencionado en el Talmud y en muchas otras historias del primer siglo como un hombre muy importante, muy adinerado. No estoy seguro si es el mismo, pero no sería raro, ya que su nombre, bueno, en el Evangelio toma una importancia al llamarse prominente entre los judíos y perteneciente a la corriente religiosa de los fariseos. Se relatan historias de milagros que vivió este hombre generoso e importante también en, en las escrituras. Nicodemo o Nacdimón vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Recordamos que el adjetivo rabí no es lo mismo de que no significa lo mismo que lo que significa un rabí hoy, un rabino. En el primer siglo tenía otra connotación, era un maestro que tenía discípulos de segunda generación, pero no tiene el toque del rabino. El rabino de hoy es un hombre muy prominente y muy estudiado en la religión del judaísmo rabínico, que conoce, y para ser rabino tiene que conocer la Torá, el Tanaj, o sea, el Antiguo Testamento, tiene que conocer la Torá oral, el Talmud y todos sus componentes, y es muy versado en eso, pero en el primer siglo no era lo mismo. Así que en la mente de Nicodemo o Nacdimón, pues es obvio que lo está viendo como un maestro que tiene discípulos y que los discípulos ya tenían discípulos. Y dice: no has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Era una lógica muy pragmática, y así tiene que ser. Jesús le contestó. Jesús no se dejó llevar por los elogios, ¿verdad? Le contesta y le dice: en verdad,
Aquí entre paréntesis está el idioma griego, que es una transliteración de las palabras del Señor, que nos muestran en forma inequívoca que el contenido de este evangelio es un contenido de teología judía o hebrea del primer siglo, usando el lenguaje de aquellos tiempos que podría haber sido ciertamente el arameo judaico. El arameo es una lengua hermana del hebreo, se parecen mucho, mucho, aunque pues al final tienen algunas diferencias. Muchos vocablos son similares. Entonces aquí entre paréntesis está como se escribe en griego la palabra amén. Amén. Esta es una peculiaridad de los discursos del Señor, decir dos veces amén. Y amén significa verdadero es o ciertísimo es. Entonces Jesús le contestó, ciertísimo es que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Mire que no le dice, sí, muchas gracias por tus elogios. No, los elogios pues no son importantes. Muchas veces más bien hacen tropezar a la persona. ¿Qué es el nuevo nacimiento? El concepto del nuevo nacimiento era conocido en Israel a estas alturas y en la mentalidad de Nicodemo como un grado de crecimiento espiritual del hombre. Por ejemplo, cuando un niño nacía, era circuncidado, le ponían nombres, era como un nuevo nacimiento. Había nacido, pero ahora tenía una etapa más. Luego a los 12 años, a los 13 años, se celebraba el ser hijo del mandamiento o bar mitzvah. Bar en arameo hijo y mitzvah mandamiento. Otra etapa, su boda o otra etapa ya era completo. O cuando tenía hijos, eso era el concepto del nuevo nacimiento. Así se les llamaba. En algunos casos, pues, en estas etapas se cambiaba el nombre. Pero el Señor no le dijo a Nicodemo nacer de nuevo. Esa es nuestra traducción, nacer de nuevo. Lo que el Señor le dijo fue, amén, amén, ciertísimo es, te digo que si no eres generado de arriba, que si no eres genetón a dortsein, o sea, generado de arriba, no puedes ver el reino de Dios. Le está diciendo otra cosa, no el concepto que Nicodemo traía, sino algo diferente, algo como nacido de arriba, algo importante. Nicodemo le contestó y le dijo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Esta no es una pregunta que denote la ignorancia de Nicodemo. No es ningún ignorante, es prominente en su conocimiento y en su sociedad, en su dinero. Así que más bien debemos tomarla como una pregunta retórica, porque él sabe la respuesta, pues consideraba que él había pasado por todas las etapas que el judaísmo de aquel tiempo le daba la connotación de nacer de nuevo. Había sido circuncidado, había hecho su bar mitzvah, se había casado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces había llegado a ser prominente entre los judíos, porque había cumplido con todas las etapas. Cuando voy al Señor, piensa, bueno, ¿qué me estará haciendo falta? ¿A qué se refiere con ser generado de arriba? Me está diciendo que todo lo que he hecho desde que salí del vientre de mi madre hasta la fecha, de nada me sirve. Y el Señor le contesta a sus interrogantes en el versículo 5 y le dice, de nuevo, aquí utiliza el Señor Jesús la fórmula peculiar de él, no se encuentra en la literatura de la época, ese amén, amén, de cierto, dicen algunas de nuestras traducciones, y si lo entendemos como ciertísimo o verdadero es, pues es una traducción muy buena. Pero él le dice, amén, amén, ciertísimo es que si no eres generado del ruach, o sea, del espíritu, y aquí tenemos la palabra
Primero la palabra griega generado y después la palabra hebrea para la palabra espíritu, ruach. Claro, en el Evangelio de Juan está en griego, ¿verdad? La palabra ruach, pero me interesa señalar aquí en este estudio que lo que está diciendo el Señor es que tiene que ser en base al poder de Dios. ¿Cuál es el poder de Dios? El Ruach, el Espíritu Santo, ese es el poder de Dios. Si no es generado por el Espíritu, o sea, por el poder de Dios, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido, lo que es generado de la carne, carne es, y lo que es nacido, generado del Espíritu, Espíritu es. Jesús le dice, no te estoy hablando de otra etapa natural, no te estoy hablando de algo que puedas alcanzar con lo establecido, las normas establecidas o con tus esfuerzos propios. Te estoy hablando de algo diferente, estoy hablando del poder de Dios, del Espíritu de Dios, del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. No te asombres que te haya dicho, pues es necesario a ustedes. No te asombres que te haya dicho, es necesario a ustedes, os es necesario. Está refiriéndose a él y al grupo que él pertenecía, que eran los fariseos. Y eso pues era muy audaz, según Nicodemo, que él y su grupo necesitaban un paso que les hacía falta. Os es necesario ser generados, nacer de arriba. Otra vez le repite, le devuelve y le dice la importancia no del nuevo nacimiento como en la mente de Nicodemo está, sino cómo es y debe ser. El verbo nacer, el verbo nacer no existe en hebreo, como la teología del Señor es la teología hebrea, por supuesto. Entonces tenemos que esclarecer y aclarar que no existe el verbo nacer en hebreo. A este acto las escrituras le dan un nombre. Antiguamente se traducía en español como parir, el nombre hebreo como parir. Pues en la actualidad esa palabra ha quedado quizá un poquito en desuso, un poquito arcaica, y por lo tanto, pues ahora se puede decir, en lugar de parir, parió un niño, dio a luz un niño. De todas maneras, la palabra hebrea sigue siendo la misma. Es una palabra que está en voz pasiva. ¿Qué significa? Que la acción no la está haciendo la persona, sino que está siendo hecha por alguien en favor de la persona. Si nosotros decimos, yo nací, que es la forma como construimos esa expresión en castellano, es una pretensión y arrogancia. ¿Cómo yo nací? ¿Qué hice yo para nacer? No, yo fui nacido, yo fui parido o fui dado a luz. Esa es la idea que hay también en el ámbito espiritual, que nosotros no podemos con esfuerzos o con nuestra capacidad propia nacer de nuevo, nacer de arriba. Eso es, tenemos que llegar a la conclusión que podemos ser hechos nacer. ¿Y quién nos va a hacer nacer? El Espíritu nada más. Entonces es un acto de bondad de Dios. En el versículo 8 continúa la revelación escritural y el Señor Jesús le dice a Nicodemo para darle a entender cómo fue ese nacimiento, qué es lo que pasó. El viento, y la palabra viento en hebreo es lo mismo, la misma palabra para espíritu, es decir, ruach, que es la palabra hebrea para viento, también significa espíritu. Y ahora va a ser un símil entre ese poder que hace nacer de nuevo y el viento. El viento, pues lo sentimos y experimentamos su presencia, pero tal vez no lo podemos ver, tal vez no lo podemos captar o capturar. Por eso dice, el Señor le da la enseñanza a Nicodemo y dice, el viento, el ruach, sopla por donde quiere y oye su voz. O sea, sopla, oye su voz, el sonido del viento, pero no sabes a dónde va.
ni de dónde viene. No sabes de dónde viene ni a dónde va. Pero esta peculiaridad natural del viento la aprovecha para darnos una enseñanza espiritual. Así dice, es todo aquel que es nacido o generado del Espíritu, que es parido por el Espíritu, por el Ruach. En la Mishnah, ¿qué es la Mishnah? La Mishnah es el primer resumen o la repetición de la ley oral. Nicodemo era un fariseo y los fariseos son los creyentes en la ley oral. Su postulado teológico es que la ley oral le fue entregada a Moisés y se transmitió de generación en generación, pero a las alturas del siglo I todavía se transmitía oralmente, hasta el siglo II, cuando Yudá Hanasi, el rabí Yehuda Hanasi, o Yudá Hanasi, él compiló la ley oral y la puso por escrito, derivada de las persecuciones y de la dispersión del pueblo judío, con la posibilidad de que se perdiera. Entonces él se encargó de ponerla y la escribió en un hebreo, podríamos decir un hebreo mishnaico, o sea, ya evolucionado, ya no es como el hebreo bíblico propiamente, ya ha tenido una evolución que introduce muchos vocablos arameos, pero está básicamente en hebreo. Entonces la Mishnah es la repetición de la ley o la explicación de la ley escrita, de la ley de Moisés o de la Torah o del Pentateuco. Solo para concluir lo de la Mishnah, quiero agregar que la Mishnah, vinieron otros sabios que empezaron a comentar las partes de la Mishnah, pero ellos lo hicieron en arameo. Entonces se hizo un segundo tratado comentando y explicando y poniéndose de acuerdo con lo que decía la Mishnah, que es mucho mayor que la propia Mishnah, y esto se llama la Gemara. Y luego vino la suma de otros sabios posteriores que vinieron a hacer una explicación de la Gemara, porque a estas alturas del arameo de la Gemara se estaban muriendo los que lo sabían y se estaba quedando en desuso, y volvieron a utilizar o a hacer comentarios, dejarlo por escrito, y eso es el Talmud. Entonces el Talmud, que significa estudio o estudiar, el Talmud está compuesto por la Mishnah, la Gemara y los comentarios a ambos. Es un libro inmenso, son muchos tomos, mucho tratado. Bueno, pero la Mishnah tiene en sus orígenes, tiene un tratado que se llama Pirkei Avot, que se podría traducir como la ética de los padres. Avot es padres y Pirkei es la ética de los padres. Y ahí hay una sentencia muy interesante, y la sentencia, refiriéndose al ser humano, dice: conoce muy bien de dónde vienes y a dónde vas, para no entrar en orgullo, no entrar en vanidad. Tienes que aprender y saber de dónde vienes y a dónde vas. ¿De dónde vienes? De una gota pestosa. ¿Y a dónde vas? A un lugar de gusanos y lombrices. Eso es un hecho certero desde el huerto del Edén, ¿verdad? Pero el Señor le está diciendo a Nicodemo que todo aquel que es generado del Ruach, del poder de Dios, no sabe de dónde vienes, no sabe a dónde va. Sí, esto es muy interesante porque todos sabemos cómo nacimos, de dónde venimos y lo que nos espera, pues la muerte, a menos que haya una intervención divina, puede haber un cambio. De lo contrario, ese es nuestro destino. Pero si se nace del Espíritu, pues no sabemos de dónde venimos. Bueno, podemos ser pretenciosos, ya sí sabemos. Pues no sabemos. ¿Por qué? Porque el que nace de Espíritu, primero, ya no viene de aquella gota, sino de una semilla incorruptible.
como está testificado en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, que la nueva versión, la nueva Biblia de las Américas, la versión nueva Biblia de las Américas, dice así: pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, podríamos decir, han nacido de arriba, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, el que ha nacido del Espíritu ha nacido de una semilla incorruptible, como dice ahí, ya no de aquella gota, sino de una semilla incorruptible. ¿Y a dónde va? Pues va para vida eterna. No se quedará en el Seol, no se quedará en el sepulcro. Entonces, Nicodemo en el versículo 9 le pregunta: ¿y cómo puede ser esto? Jesús le dice: tú eres maestro en Israel y no entiendes estas cosas. Y le dice de nuevo su declaración peculiar: amén, amén. Amén, amén. Ciertísimo es lo que te digo, que lo que hablamos sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Pero ustedes, los fariseos, ustedes, o sea, vosotros, refiriéndose a los fariseos, no reciben nuestro testimonio. ¿Cómo ocurrió ese nacer del Espíritu, nacer de arriba? ¿Cómo fue ese instante que recibimos un toque de Dios? Es inexplicable. ¿Por qué unos lo reciben y por qué otros no lo reciben? En una familia hay dos. Uno es tomado y el otro es dejado. Dos mujeres moliendo, una es tomada y otra es dejada. Dos ladrones colgados en la cruz. Uno de repente lo ve como rey y le pide estar en su reino. Y otro sencillamente sigue maldiciendo. Pues no lo sabemos, no podemos explicarlo. No podemos explicar porque hay personas que no solo tienen ese llamado para creer en el Señor Jesús como el Verbo, como el Dios que se humanizó, que tuvo una forma corporal, que murió por nosotros, y depender de eso su salvación y su vida eterna. Y otros, eso no lo pueden entender. Es que es la simiente incorruptible, es la gracia divina. Por eso aquí mismo en el Evangelio, en el capítulo 1, vimos cuando dice: y a los que le recibieron tradicionalmente, y a los que le recibieron y creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero cuando analizamos ese versículo encontramos que lo más importante es esa partícula creyeron en su nombre. No está propiamente bien entendida, no es así lo que dice. Lo que dice es: y gracias a su nombre. Entonces, lo más importante es que gracias a su nombre lo recibieron, creyeron en él y luego recibieron la capacidad de ser generados hijos de Dios. O sea, es un acto de voluntad divina. Bueno, en la experiencia personal cada uno puede decir: es que yo nací en un hogar donde mis padres desde niño me inculcaron, me llevaron a la escuela dominical y siempre estuve en eso. Pero hay muchos que también los llevaron a la escuela dominical y nunca pudieron ver al Señor y recibirlo, y mucho menos recibir un llamado de más profundo de servicio. Y hay otros que nunca estuvieron en la escuela dominical y que de pronto los pusieron en un colegio evangélico donde se pedía, o de alguna otra religión que hablara de la Biblia, y de repente se les hizo luz que Jesús era el Señor. O hubo otros que Dios mismo se les reveló en sueños, esos son los más privilegiados, y hubo otros que las circunstancias de su vida fueron tan precarias, de tanto abuso, que lo único que tuvieron fue refugiarse en algo, y ese algo resultó ser que los llevó al conocimiento del Señor Jesús. Todo eso no lo sabemos,
Podemos explicarlo, alguien oró por mí, alguien me dio un tratado, alguien me testificó, alguien hizo esto, podemos decirlo de muchas maneras. Y hablando de un tratado, mi abuelo Isabel Santizo, él vivía en el municipio de Sibilia, Quetzaltenango, que colinda con San Marcos, con la población de Pueblo Nuevo. Él vivía en una de las aldeas y acostumbraba pues a viajar. En esos tiempos se viajaba para ir a la costa a negociar y se iba a comprar cal para vender en la costa. Y pasaban así por muchos pueblos y a pie por el norte del departamento de Quetzaltenango llegaban hasta Huehuetenango. En Huehuetenango hay una población muy famosa llamada Chantla, que está a los pies de los Cuchumatanes. Y Chantla tenía una feria famosísima, la feria de Chantla. Ahí acudían los arrieros y todas las personas a buscar caballos, a buscar mulas para carga, machos de carga, etcétera, etcétera. Pues mi abuelo fue en 1913, en 1910 fue a esa feria y había un señor repartiendo unos tratados, se llamaban colportores bíblicos, y él creyó que era algo, no sé de qué, y recibió el tratado y empezó a leer, pero en eso vio que era como un tratado evangelístico y esta es propaganda herética, dijo él, y la rompió. Y se volvió a ver con ira hacia atrás al que se le había dado. Y el que se le había dado tenía las manos elevadas al cielo, como diciendo que este tratado haga mella. No pasaron ni 2 años que mi abuelo encontrara al Señor y fuera uno de los fundadores de iglesias presbiterianas en el área de Sibilia y en el área del municipio de de Pueblo Nuevo, en San Marcos, o Río Blanco, en el área de San Marcos. Y así eh, vino, digamos, el Evangelio a mi familia materna. Y otra es la historia de mi familia paterna, pero ¿de dónde vienes? ¿De dónde? ¿Cómo es que es el que nació de espíritu? No sabemos. No sabemos quién, quién mandó a ese colportor, por qué estaba ahí en ese lugar. Bueno, hubo tiempos en que era muy peligroso hacer estas cosas, pero bueno, así sucedió. Entonces, recibimos, ¿cómo fue ese instante? ¿Por qué estás viendo este estudio? ¿Por qué tienes pasión por tal vez verlo muy temprano, o verlo en la mañana, o hacer tiempo en el transcurso del día? ¿Por qué tienes ese interés de estudiar la palabra de Dios? Naciste de arriba, fuiste generado de arriba y quieres alimentarte. Pero ¿de dónde vienes? ¿Cómo fue? No lo podemos explicar. Lo que sí sabemos es que ya no vamos al sepulcro para quedar para siempre. Y si vamos al sepulcro, nos levantaremos de ahí en la resurrección, en su venida. Aunque no lo vemos, ni sabemos, ni podemos explicarlo, sí hay algo que se llama por sus frutos lo conoceréis. Entonces el fruto hace que se note si alguien es nacido del poder del Espíritu Santo. Y otros pues pueden gritarlo mucho, pero si sus frutos gritan más alto, entonces pues uno sabe qué hacer, ¿verdad? Los frutos son los que le muestran a los demás, aunque uno en el corazón sabe que es la llama de ese poder del Espíritu. Entonces continuamos aquí en Juan capítulo 3, versículo 12, y dice, si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Y esto es como para insistir una vez más en ese regalo de gracia que Dios nos da para creer. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, pero no es que el creer sea una capacidad humana, este es un regalo divino. Por eso la traducción podría ser más exactamente, y no exhiben fidelidad. Exhibir la fidelidad que uno ha recibido, la fe que uno ha recibido de Dios. La fe no es un esfuerzo humano, no es un pensamiento positivo, no es una repetición, mientras más repito, más voy a tener fe, no es un esfuerzo de concentración.
La fe es un regalo que debemos ejercitar como todos los regalos del cielo, pero si no hemos recibido a esa fidelidad de arriba, ¿cómo vamos a creer? Ahora, si no hemos recibido para creer las cosas que Él hablaba terrenalmente, ¿cómo vamos a exhibir fidelidad si Él nos hablara a las celestiales? Nos quedaríamos alelados sin saber qué hacer ni qué decir. Nadie ha subido al cielo sino aquel que bajó del cielo. Es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Esta es una declaración espectacular, porque nos dice que nadie ha subido al cielo. Nadie. No podemos decir que haya alguien en el cielo. Pues el cielo, entendiendo el lugar donde Dios está, ese cielo nos está velado. Y aunque hayamos creído en Él, vamos al sepulcro y estamos esperando la resurrección para que en la resurrección sí podamos ver a Dios. Pero en este momento no podemos pretender que alguien pudo subir o que pudo bajar del cielo. Y aunque hay historias muy grandes en la Biblia de personas que fueron resucitadas pero volvieron a morir, y hay otras historias, pero en la teología a lo largo del tiempo se puede decir que la teología de los padres hebreos, no consideran a nadie que haya subido al cielo. Sí se dieron algunos casos de esta teología en los tiempos, en libros apócrifos, pero no está en las escrituras. ¿Con qué cuerpo subiríamos al cielo si nuestro cuerpo se deshace? Ahora, el cuerpo del Señor sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque después de morir, Él se presenta ante sus discípulos y Él ha subido al cielo, al lugar y ha regresado. Pero podemos ver que su cuerpo ya no es como el de los seres humanos. Primero, ya no tiene una sola gota de sangre, que es donde está la paga del pecado, el derramamiento de sangre. Y Él portó los pecados de toda la humanidad, y al derramar su sangre, pues ahí pagó el precio de todos los pecados de este universo. Y luego vemos que Él sí tiene un cuerpo, tiene una figura, tiene una sustancia, una fisicalidad, pero es incorruptible. Puede comer, come pescado, come miel, no necesita comer, atraviesa paredes y el tiempo y todo se hacen nada para Él. Y a ese es un cuerpo celestial de los que habla el apóstol Pablo en la primera epístola a los Corintios. Un cuerpo celestial, una carne celestial, un cuerpo incorruptible, pero de nosotros no podemos esperar tener esa misma capacidad para subir. Sí la tendremos, pero todavía no la tenemos. En Deuteronomio 30:11 hay un versículo que nos dice: este es el mandamiento que os ordeno hoy, no es muy difícil para ti ni está fuera de tu alcance. No está en el cielo, es decir, tuvo que venir del cielo, porque era imposible para nosotros ir a traerlo al cielo. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo. No es necesario, Él descendió del cielo. Pues la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la guardes. ¿Quién es este Hijo del Hombre que está en el cielo? Bueno, esto es ya un pequeño repaso del estudio de los estudios de miércoles. Hemos hablado y hemos agotado, no agotado, pero sí hemos hablado bastante sobre el tema del Hijo del Hombre. El tema del Hijo del Hombre es muy importante y por eso lo voy a decir de nuevo. En arameo aparece en Daniel 7:13, arameo es Bar Enash, y en hebreo es Ben Haadam. Es lo mismo, Bar, hijo arameo, Ben, hebreo, hijo, a Adam, del hombre, y Enash en arameo. Entonces, no es correcto traducir Adán, el Hijo del Hombre, no es para nada correcto traducirlo como hombre, porque el hombre, el humano que nosotros conocemos,
hace referencia a un ser corruptible. Las mismas escrituras dan testimonio. Dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces el Señor Jesús no es un hombre normal como todos los hijos de Adán. Y eso lo vemos en Corintios, 1 Corintios 15:45. Así también está escrito, fue generado, egéneto, el primer antropos, o sea, el primer hombre, o el primer Adán, organismo vivo. O sea, el primer Adán fue un lenefesh hayá, un pescuezo que respira, un organismo vivo. El postrer Adán, o el siguiente Adán, un espíritu vivificante, o sea, Nishmat Haim. Ese es el poder del Espíritu Santo de la vida, Nishmat Haim, o sea, el soplo del Espíritu de la vida. Entonces, el hombre de la tierra es un pescuezo que respira igual que los animales. Por el pecado se volvió corruptible y mortal. En cambio, el Señor Jesús se refiere al verdadero, al segundo Adán, el del cielo, incorruptible, Nishmat Haim. 1 Corintios 15:47 dice, el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es del cielo. En el pensamiento judío del siglo I de nuestra era se había desarrollado el concepto teológico de Adam Kadmon, donde Adam pues se refiere a ese ser distinto, a un ser distinto a los animales, y Kadmon se refiere a Dios, o sea, el origen de todas las cosas, el que se concebía como antes de todas las cosas. Esta es la teología del primer siglo de los sabios hebreos. Adam Kadmon, Dios. ¿Quién es Dios? Adán, el origen de todo, Adam Kadmon. Entonces, el significado de hijo en la palabra hebrea, ben, es heredero, discípulo o portador de. Cuando el Señor Jesús dice, ven Adán, el que está en el cielo, el que vino del cielo, y dice, pero el hijo del Adán, el Ben Adán, no significa hombre, sino significa el portador de los atributos del Adán Kadmon, o sea, de la deidad. Él es el heredero, él es el portador de los atributos de la deidad. Eso es lo que le dicen. Nadie subió al cielo, no puedes conocer las cosas celestiales porque nadie subió, sino el portador de los atributos de la deidad, yo, Ben Adán, es el que trajo esta revelación. Por eso la teología de Nicodemo era, bueno, nací de nuevo cuando me circuncidé, nací de nuevo cuando hice mi bar mitzvah, nací de nuevo cuando me casé, cuando tuve hijos, fueron nuevas etapas y hasta me cambié el nombre. Pero Jesús le está diciendo, no es una etapa terrenal, no es una etapa que puedas hacer. Lo que te estoy hablando es ser generado, parido de arriba. Y eso solo puede suceder por alguien que trajo esos derechos del cielo. Los derechos de la deidad, yo los traje y los vine a dar a la humanidad. Qué cosa tan bella esta entrevista con Nicodemo. Tenemos que seguirla estudiando en los próximos estudios. Hablaremos más profundamente sobre este tema. Es una lección de teología la que hay en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, que le invito a no perdérsela porque es muy importante. Y entonces termino este estudio con el versículo de Colosenses 2:9, porque en él, es decir, en el Ben Adán, en el portador de los atributos de la deidad, habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Y eso es lo grandioso de nuestro Señor Jesús, que Él disminuyó su honra, sus atributos, puso un velo en su poder para hacerse un humano y portar nuestros pecados y derramar su sangre, que sería el pago, el precio de nuestra salvación, de nuestro rescate.
Pero aunque él dejó su lugar, sus atributos, y se puso en una disminución hasta llegar a la máxima disminución de su honra, que fue estar colgado en un madero, nunca dejó de ser Dios, nunca dejó de ser divino. Corporalmente era Dios. Y por eso es que ver sus enseñanzas a Nicodemo, un tratado teológico, o sus milagros como el vino en Caná de Galilea y los otros milagros que se relatan en el Evangelio, es pues natural, es como para ver Dios entre nosotros, Immanuel entre nosotros, Él, Dios. Y por eso lo adoramos y lo servimos, porque se reveló como el que nos amó tanto, que hizo ese viaje desde el cielo hasta la tierra, el viaje del sacerdocio para hacer el sacrificio y para ser el siervo, el sufriente, por amor a nosotros. Concluimos aquí el estudio de este día. Estará en YouTube, estará en Facebook disponible para cuando usted lo quiera ver de nuevo. Puede compartirlo, puede enviarlo a un amigo. Los miércoles usted puede ver un estudio nuevo cada vez y darle un clic. De hoy en 8 estaremos continuando y de hoy en 8 tomaremos el tema de la serpiente levantada. Ese será el tema, cuando la serpiente fue levantada. No se lo pierda. Continuemos escudriñando las Sagradas Escrituras. Por supuesto, antes del miércoles nos vemos el domingo en nuestros 2 servicios. Oremos. Padre que estás en el cielo, te doy gracias por tu palabra que vino del cielo para ser donada a nosotros. Te doy gracias, Señor, porque has puesto en nuestro corazón un amor por ella, un entendimiento y un deseo de compartirla con otros. Gracias, Señor. Y te ruego, Señor, que bendigas a los oyentes de hoy, los que lo vieron en vivo, los que lo verán más tarde, y aunque sea en la distancia, te pido que sean sanados sus corazones de esta pandemia y de cualquier otra enfermedad. Te pido, Señor, que sean sus corazones no solo sanados, sino vivificados, sus cuerpos también. Estoy orando por Charlie y Reina Pirir, diáconos de Misión de Fe. Te pido por ellos, Señor. Estoy orando por Mimi. La pongo en tus manos para tu bendición sobre ella. Por Vicente, Señor, tu provisión, tu amor sobre él, y por todas las necesidades que hay en la vida de los que están escuchando nuestros canales en este momento. Que tú los sanes, que tú proveas para ellos el sustento, que tú proveas para ellos los buenos encuentros y que tu favor esté de su lado. Tu gracia, después de que tu rostro los ilumine, Señor, sea prodigada sobre ellos. En el nombre de Jesús. Amén.